Hola, profe. Hola Paulina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, profe, aquí sobreviviendo a la cuarentena. Sí, ¿cómo has estado? Harto ¿Cómo ha estado trabajo, tu familia? harto trabajo, que estamos con mi marido en la casa y los niños, con harto Ya, teletrabajo. Pero igual salimos a trabajar periódicamente, pero mucho menos que antes. ya, Pero es bastante estresante el ritmo. sí, es agotador. ¿Y tus niños son chicos Son chiquititos, sí, así que juegan, saltan todo el día. y no están en clase todavía? ¿No van Clases a por Zoom. clase? El grande está en clases por Zoom, el chiquitito tiene 2 años, el Ya. pequeño ¿Y el grande? tiene 8. Ya. ¿Y Sí. cómo ha sido para él tomar la clase? Bien, bien, la verdad es que sí, es su conexión como con lo real, como con lo que tenía antes, así que la ha hecho bien. Ya. ¿Y usted cómo ha estado, profe? Bien, súper bien. Igual me cansa esto de estar todo el día sentada en el computador, es muy agotador. Es lo que Sí, más me agota, yo creo. Así que totalmente. sí, así que trato de combinarlo con ejercicio, que hago, si no lo hago en la mañana, lo hago en la noche. Ahora, después de la clase, hago mi ejercicio, mi rutina. Y entre medio uno cocina, ve el aseo, entonces es como, un amigo me decía, somos como nanos puertas adentro, porque estamos como, no tenemos descanso. Es una locura. Sí, sí, así que ha sido bien pesadito. Pero bueno, igual agradecer que uno está bien, porque ahora nos avisaron que una vecina está con COVID y se ha armado todo un debate ahí porque han dicho que ella parece que es bastante irresponsable, así que vive sola, tiene como 45 años y creo que es muy mala vecina, por lo que me he enterado, yo no la conozco. Y además tiene COVID. Entonces ha sido súper... el sábado nos vamos a reunir por Zoom para variar, para ver cómo se colabora con ella y con la comunidad. Claro, Así que, tomar las precauciones. claro, pues ver cuáles son las normativas de edificios y cómo se convive con una persona que además parece que es mala vecina, por lo que he visto en los correos. Pucha, Así qué pena. que sí, sí, porque creo que no quería ver a médico y al final vio médico, los médicos le prohibieron salir, pero sale igual. No Entonces, importa ser responsable con esto, muy sí, importante. sí, es Hola, mucha hola, ¿cómo responsabilidad. están? Hola, 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 Francisco. profe. Hola, Paulina. buenas tardes, Hola, hola, profe. ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás? Bien, aquí Bien, estamos, estresados. sí, Sí, estresados, pero bien. De eso estábamos hablando con la profe. sí, estamos iguales, así que se Sí, entiende. Pero sí, se está poniendo más duro, ¿ah? sí, es que igual yo creo que uno tiene que saber a lo mejor pesar los temas, porque claro, no estamos agotados, pero tenemos trabajo, no nos ha pasado nada, y viendo que hay tanta gente que le han pasado tantas cosas que ha sido, realmente uno dice, oye, menos mal que yo no estoy en esa situación, pero es duro. Eh, Nosotros estamos haciendo una campaña para ayudar a los estudiantes y con apoyo económico, y nos ha ido súper bien. Así que eso al menos me ha dado energía, porque dentro de todo lo malo, que haya gente que quiera Solidarizar. donar y hacer algo bueno, ha sido como súper bonito. Hemos ayudado ya a 15 profesores, a 15 estudiantes, Ah, bueno, y con el UCA, digamos, que no tienen COVID, pero tienen problemas económicos. Entonces, ha sido bien, y conseguimos que los profes les paguen directamente y les den apoyo económico. Así que les llega además la plata al tiro. Entonces eso ha sido súper, claro, y así no se, claro, no se sin enreda en intermediarios. instancias distintas. ¿Mm? Así que
Qué buena, profe. Sí, sí, de todo eso al menos me Sí. anima. Sí. Me Bonito anima. gesto. Nosotros con mi marido nos conseguimos datos con proveedores y compramos 80 kilos de arroz, compramos tutos de pollo, compramos unas cajas de alimentos perecibles e hicimos cantitas familiares para repartir en la comuna de Puente Alto. Qué bien. Hicimos contacto con una persona encargada de la corporación y van a entregarlas a partir de mañana. Ah, qué bien. Nos conseguimos todo a precio-costo. Nadie Ya, salió ganando nada, porque hicimos como lobby con los diferentes proveedores para que no generaran ganancia con esta venta. Solamente nos costó todo a precio-costo, así que genial. ya. ¿Y como cuántas personas estimas que van a ayudar más o menos? No sé, porque hay más gente que va a ayudar y de acuerdo a eso se van a armar las canastas. Entonces es relativo. Ya. O sea, todos ponen algo para la canasta. Y no solamente son canastas, también con ese alimento se van a hacer ollas comunes en las diferentes poblaciones. Ya. Sí, qué bueno. Sí, al final cuando la gente actúa en forma como cooperativa es cuando más funciona. Cuando Sí, pones una parte, otra, yo he visto que es lo que más funciona. Así que, bueno, no sé si vieron, yo ya puse algunas notas en el campus, Ah, no, ¿ya? no he visto. Así Voy que, a mirar. sí, sí, Si es que puedo entrar. sí. ¿qué le parecieron las pruebas? Bien, mira, en general bastante bien, pero hay una nota, una diferencia cuando se hace un trabajo con mayor profundidad o con menor profundidad. Y ahí como hay diferencias y, mm, y hay alumnas que les fue muy bien, como la Natalia, la Claudia, a Roberto también le fue muy bien, Francisco también. Y otro que le falta más desarrollo, que tú cuando, además que yo leo todas las preguntas y leo las respuestas de todos, y después de eso coloco la nota por cada pregunta. Entonces uno un poco nivela, dice, bueno, si este me respondió 10 y el otro me respondió 6, no es lo mismo. Así que en eso es como un buen aprendizaje, y yo terminando la clase espero mandarles a cada uno su prueba para que la revisen. Porque también contabilice las faltas de ortografía, que eso igual es importante, la redacción, y lo que más quería pedirles como a un nivel más colectivo es como que fuera como el orden, como de hacerlo como bien ordenada la prueba. Hola Me va a Alejandra. pegar la imagen. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Qué bueno, profesora. Sí, Ya vi mi igualmente. nota. Ya, ya. Ahí después si quieres conversamos. Sí, profe. Bueno, sí, yo Bueno, ya sabía que no me veis muy bien, así que no se preocupe. sí, me habías advertido. Sí, me costó, que no tengo tiempo, la verdad. Ni tiempo y a veces no me puedo concentrar con tantos factores aquí en mi casa, la pega. Sí, Es súper difícil. sí, no, sí, yo entiendo eso justamente traté como de evaluar en la mejor medida. Yo les contaba a los chiquillos que en general hubo de todo, de 7 para abajo, y ahí uno nota evidentemente los que le pusieron energía, digamos, y atención a los que le ponen menos. Entonces, no es que uno esté mejor que el otro, pero sí uno nota un poco cuánto tiempo le colocó o cuánto leyó, con cuánta profundidad de cada una de las respuestas. Pero la próxima clase vamos a analizar las preguntas, porque yo creo que igual deja temas súper interesantes. Yo cuando leí las respuestas las encontré muy buenas todas en general, porque son distintas opiniones. Claro. Entonces, por ejemplo, hablar de este tema de la tecnología tan perfecta, por así decirlo, que en el fondo que se perciba que el periodismo ha cambiado, y que en el fondo el periodismo hoy día solo es redes sociales,
y cuán hábil seas tú para colocar en redes sociales contenido, yo creo que es una parte del periodismo, pero no lo es todo. Entonces, y lo otro también que, ahora, esto yo lo digo como para un debate, no estoy afirmando, eso es lo que yo he visto. Y por otro lado, la inquietud que me queda siempre cuando uno ve tanta tecnología y rapidez y todo. Hola Belén, hola Carla. Hola, hola. Hola, profe, ahí sí. Ya, Ahí sí. hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Profe, aprovechando que me saludó, Claudia dijo que se iba a conectar como a las 7, que está un Ya. poquito atrasada. Ok, gracias por avisarme. Y también la Nati también se iba a demorar un poco en conectarse. Ya, Ya vienen ya perfecto. las chiquillas. Ya, pues. Sí, siempre se extrañan. Belén, coloqué las notas en el campus. Te fue muy bien, felicitaciones. Gracias, sí las vi, qué feliz. Muchas Qué gracias. bueno, qué bueno. Me alegro mucho por ti también. Gracias. Y bueno, lo que estábamos hablando un poco de esta realidad tecnológica tan moderna, tan de espionaje, de bots y de boots y de no sé qué más, igual deja todo. Hola Claudita. Profe, ¿cómo estás? Hola, bien. Qué Felicitaciones bueno. por tu prueba. Oh, sí, gracias. Me dio una sorpresa, como que me estresé mucho. Sí, no, sí Sufrí con la prueba. se nota que hubo mucho esfuerzo y eso Había se que, nota y se ve también. había Así que que dedicarse. sí, sí. Sí, ahora la verdad es que les pido comprensión en el sentido de que esta prueba se hizo pensando que teníamos 3 notas y dejamos 2. Entonces, evidentemente, la concentración de materia y de contenido en una sola prueba es mucho más pesada por ese punto. Así que, y dentro de todo, igual siento que no hubo una debilidad de ustedes para poder responder. O sea, en el sentido de que no que fueran imposibilitados de poder responder, sino que seguimos como el mismo estilo de pruebas anteriores, y yo creo que eso les demuestran habilidades muy buenas y que se diferencian, como les decía, en la profundidad. Aquí hay alumnos que respondieron con muy completas, con una mirada muy profunda, muy analítica, con mucha información, con buenos datos, con orden, y otros con menos profundidad en general. No es que estuvieran malos, pero con menos profundidad. Y lo que también les decía de que es importante el orden, el orden en el sentido de preocuparse un poco de ser prolijo, de hacer una prueba que tenga sus espacios correctos, y yo no les pido una cosa incorrecta, sino que es como uno ve más o menos todo, ve los proyectos, ve los trabajos que recibe. Así que ahí algunos se me desordenaron un poco, como con harto espacio en blanco entre medio, entonces como, a ver, ¿dónde está esta pregunta? Así que ahí les pido como mayor rigor nomás en la forma. Ramón, ¿recibiste mi correo? Hola. Hola, profe. Sí, lo vi recién. Ya, Y creo que espero. esa respuesta lo omití, así que no lo había respondido. Pero no existe la respuesta a eso. ¿No la vas a responder entonces? No, la verdad no me dio. Y si quisiera chamullarla, tampoco voy a chamullarla en estos momentos. Ya, ya. Ok, ¿Ya? ya. Entonces no quieres plazo hasta mañana para entregarla. Ya di mi plazo esta mañana para Ya, entregarla pues, y la... eso mismo le decía, ya pues Ramón, no te rindas. Ya pues, ya Oh, pues. es que esto del teletrabajo me tiene... Odio el teletrabajo, odio esto. Pero... Sí. Sí, como que, y que además yo trabajo con una persona con la que hace lo mismo que yo, que ella tiene a cargo unas cuentas y yo tengo a cargo otras cuentas y está con licencia, entonces estoy a cargo de todo y es horrible. Pero ya, se lo mando mañana a primera hora, lo termino ahora de la noche. Sí, ¿Ya? ya. Bien, Gracias. Ramón. Dale, Sí, Ramón, ánimo. sí, mira, yo sé, Gracias, gracias. Ramón, Bueno, estamos Ramón, todos, ustedes.
Tú puedes Estamos chamullar todos harto. cansados, sí. Sí, además. Pero estamos todos muy cansados, Ramón. Ah, y yo te entiendo absolutamente porque es muy agotador estar todo el día en el computador. Ah, Qué así que horrible. por eso yo entendiendo que fue una omisión no adrede, digamos, pero sí te entiendo también que uno tiene que tener cierta flexibilidad. Así que ánimo, el último Gracias, sí, esfuerzo. sí. Sí, sí, voy a terminando esta clase, me lo craneo. Si lo otro lo había respondido todo más o menos, y ya esa como que, no, ya, ya. Chao, y me rendí, ya no quise más guerra. Y después empieza a sonar este WhatsApp espantoso que tengo y fue lo por todo el mundo. Gracias, gracias. Sí, no te preocupes. Bien, en la próxima clase vamos a analizar la prueba y vamos a ver cuáles son las mejores respuestas, más que todo para poder ver por dónde va un poco la respuesta que uno espera, ¿ya? De los contenidos que estuvimos viendo. Así que, hola Natalia, ahí, qué bueno que te integras. Así que hoy día vamos a ver vamos a empezar con lo que es la comunicación interna, y con esto cerramos los contenidos básicos de lo que es la panorámica de elementos básicos que tiene la comunicación estratégica, para ya después empezar a sacar acciones de comunicación estratégica de distinta índole. Y también les quiero pedir que de esta clase que viene a la próxima ya me entreguen algún brief de lo que quieren presentar como proyecto final. Que recuerden que es un análisis, es un proyecto de gestión de crisis. Así que en eso, la defensa de un trabajo para hacer un planteamiento de crisis, creo que ya tienen bastantes elementos para poder empezar a verlo. Y vamos a ver de qué manera se arma un formato de proyecto de planteamiento de defensa de crisis frente a un caso. Profe, y ese sería el trabajo final, ¿cierto? Ese es el trabajo final. ¿Y ese Entonces, se hace en grupos, parejas? lo que conversamos fue máximo de 2 personas, ya sea individual o 2 personas como máximo. Pucha, profe. ¿No pueden ser de 3? No, no, la verdad es que no, porque ahí es muy difícil poder evaluar un trabajo de una persona a un trabajo hecho por 3, creo que no es justo. Y además no son tantos, entonces yo creo que se puede permitir máximo 2 personas, ¿ya? Y ¿por qué me interesa que lo presenten luego? Para ir revisándolo y ir orientándolos respecto a cómo están elaborados, como un planteamiento general. Para irlos corrigiendo y decir, mira, no, andate por aquí, esto está mal, esto está bien. Así que más que todo es para irlos apoyando en el desarrollo del proyecto. Y además que ya nos quedan unas 4 o 5 clases, entonces la verdad es que tenemos que ir tratando de cumplir el programa, ¿ya? Así que, pero no, la verdad es que 3 a mí ya se me diluye un poco la capacidad de poder evaluar entre una persona que hizo 1 y 3, creo que es un poco, la balanza es muy cargada, ¿ya? Así que, como les digo, la próxima clase vamos a ver 2 temas, que es un poco evaluar las preguntas de la prueba, y vamos a hablar de reputación y de líderes, reputación y líder, para un poco ya ver de qué manera el líder es capaz de tener estas dimensiones globales de su organización, que no siempre se logra. Así que yo creo que va a ser bien interesante la próxima clase. Y la subsiguiente les voy a pedir el anticipo y les voy a mandar más o menos qué parámetros debe cumplir el preproyecto, ¿ya? Para que más o menos me cuenten qué caso quieren analizar y cuál es la propuesta que van a hacer para ese caso. Más que todo para eso, más o menos para saber qué tipo de crisis que quieren investigar y proponer una solución,
¿Ya? ¿Alguna consulta? Si tienen dudas. profe, ¿es ¿Sí? un análisis de un caso de crisis o es un proyecto para mejorar la crisis de alguna organización o sujeto, etcétera? Es un proyecto. Es como que a ti Ya. te llamaran y está la escoba en una organización y te dicen, dame una propuesta, ¿qué hago? ¿Qué hago porque estoy hasta el cuello? Ya, esa es un poco la mirada. Estamos en un dead point. Hay desolación, no sé qué hacer, no tengo idea qué hago, cómo me desempeño, cómo lo enfrento. Tiene que ser un caso real. Sí, Ya. yo quiero un caso real porque así también les permite a ustedes investigar temas concretos y reales precisamente porque eso los lleva a ver la organización, ver sus públicos, su misión, visión, las debilidades, las fortalezas. O sea, en el fondo tenemos que buscar una organización que nosotros consideremos que está en un momento de crisis y ofrecer una alternativa. Exacto, un plan de ¿Podría ser acción. un personaje, profe, por ejemplo, en la cesaría a un mono? ¿A un quién, perdón? Aquí yo le digo monos para proteger su identidad. ¿Podría ser la asesoría a un mono que Sí, a un esté personaje público. Ya. claro? Sí, sí. Mish. Ya, Sí. súper. Así que... Vamos a hacerle una bueno, asesoría al pobre Ramón que está en crisis. ¡Pobre Ramón! vamos a apoyemos a Ramón. No, sí, Vamos yo apoyando a necesito Ramón. una secretaria, una pantalla más, unas 8 horas más de día y creo que podría hacerla bien. Si es verdad, faltan horas. Podría ser un secretario. Una secretaria, me da lo mismo, pero alguien que me diga las cosas. Yo quiero un nano. Ramón, que me echáis de menos en la U. Bueno, absolutamente. Necesito alguien que me diga las cosas, ¿cachai? Entonces, Necesitas monos que te ayuden. intenté hacerme una especie de taco, pero no funciona, porque no los leo. Lo que ayuda mucho es tener una pizarra. Esas pizarras que se pegan en la pared y ahí tú vas ahí con el plumón. Yo tengo eso por lo menos. No las leo. Donde te sentáis a trabajar, po. O te Oye, yo sentáis a llenaba, ya, no para seguir la clase, esto porque no es parte de la clase, pero yo llenaba Ah, ya, perdón. mi computador con POSIT en la pantalla y no las leía. Así que Claro, da lo no. mismo. Sí, bueno, a todos nos pasa. Yo tengo una hoja Word con requerimientos. Entonces digo, ya, tal día me llegó este requerimiento, quién lo pide, qué unidad, qué es lo que necesita, qué es lo que tengo que hacer y si lo cumplí o no lo cumplí. Y pongo en amarillo todo lo que me falta. Así que tengo casi toda la hoja llena de amarillo. Entonces te entiendo totalmente porque trato de que pase a blanco y estoy en un requerimiento y llegan 15 más. Entonces... Ramón, ¿Qué pasó? pero usa Trello o las notas de Windows, igual sirven. Y además que uno le puede poner alarmas, el celular. Querida, suena la alarma en la mañana y la apago. Tengo un Trello donde mis subalternos me mandan las cosas, así como que las revise. Mándemelas por WhatsApp, mijito lindo, por favor, porque si no, no sirvo, ¿cachai? No, si yo no sirvo, necesito Hay una que buscar secretaria, la lo forma de siento. organizarse, si no, Una igual. secretaria. Bueno, hay un esquema bien interesante que es un modelo de organización que saqué de un libro, se lo voy a mostrar en la próxima clase, lo tengo por ahí, que es un cuadrante. Entonces te dice qué es lo importante y qué es lo urgente, y qué es lo no importante, no urgente, y qué es y lo otro es y es un cuarto, ya no me acuerdo cuál es. Entonces, un poco esta tipa dice, estamos todo el día haciendo lo urgente y no hacemos lo importante. Entonces, ella lo que invita es a definir el cuadrante de importante y trabajar todos los días en las cosas importantes y no urgentes. Entonces, bueno, como digo, utópicamente es perfecto y es bien interesante, así que igual se los voy a mostrar porque creo que lo vimos en una clase, o no sé si en este curso, pero al menos te ayuda a ver ya qué es lo importante, no lo urgente. Pero yo sé que pasamos en pura urgencia, somos bastante reactivos.
Así que ahí están nuestras debilidades, que somos súper reactivos. Y a ti, evidentemente, Ramón, te falta otra persona. O sea, está bien que uno sea súper capaz, pero Bueno, sí, todo yo tiene espero un que mi límite. compañera de trabajo que vuelva pronto, porque ahí nos turnábamos, entonces yo me venía a clase, por ejemplo, oye, me desconecto. Entonces ahora tengo puesto el WhatsApp en silencio, para que no vibre. Pero Sí, bueno, no. detalle, detalle. Cuestión de crisis, mi caso, yo me ofrezco, puedo hacer un caso a trabajar, ¿ya? Muy bien. Ya, empecemos con comunicación interna. ¿Ya? Vamos a avanzar, son las 7, vamos a trabajar hasta las 7:30, ¿les parece? Aprobado. Aprobado, perfecto. Sí, profe. Bien, esta área de la comunicación interna ocupa un importante porcentaje de tiempo laboral para todos los que trabajamos en comunicación corporativa. Y genera una dinámica bastante interesante, a mi modo de ver, muy personal, porque te permite ocupar con mucho mayor facilidad la característica o la virtud de la creatividad. Y aquí uno puede jugar un poco más a ser creativo, tanto como en las crisis que también nos piden ser creativos, pero este ámbito de la comunicación, una que los públicos con los que trabajas son mucho más directos porque puede ser tu compañero de trabajo, es tu jefe, es la organización deportiva de tu empresa, son los estudiantes, en mi caso, o los profesores también en mi caso, y se generan dinámicas bastante interesantes donde uno puede tener más recursos, sobre todo si también sabe ocupar las redes, la tecnología, y eso también facilita mucho más el trabajo. No obstante, también el gran problema de las comunicaciones internas, y fíjese que yo me he dado cuenta con todos estos años que llevo de ejercicio profesional, es que no se valoran en general las comunicaciones internas, ni siquiera la valoran los propios jefes. Siempre se tiende a mirar hacia afuera, o sea, la exposición pública, los resultados de negocio, a que quiero aparecer en la prensa, pero poca gente se preocupa de cómo me llevo yo con mis funcionarios. Estoy preocupado realmente de lo que le pasa a mis estudiantes. ¿Cuáles son las falencias que tenemos respecto a COVID, por ejemplo, internamente? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? No existe, en realidad se tiende mucho a mirar hacia afuera y no se mira hacia adentro. Y creo que es uno de los mayores problemas que tienen las organizaciones en general, de no saber mirarse hacia adentro y de no preocuparse por lo más próximo. Y en ese es un trabajo en que nosotros debiéramos tener súper en cuenta, porque podríamos ser grandes y muy buenos articuladores de poder generar unas buenas comunicaciones internas. ¿De qué se trata la comunicación? Bueno, a nivel interno es como un proceso comunicacional donde se integran desde la dirigencia superior hasta todos los niveles de la organización, o sea, desde el más arriba hasta el que está más abajo. Y la idea, ¿cuál es un poco la pretensión teórica o de esta área? Es que se tiene que obtener siempre o tratar de trabajar por una buena imagen interna. Vamos a analizar. Profe, ¿Sí? profe, en este caso, cuando hablamos de toda la organización, ¿qué es lo más recomendable? Porque, o sea, de por sí, o sea, hasta donde yo lo conocía, lo más tradicional son las organizaciones jerárquicas, pero hay otro tipo de organizaciones quizás más pequeñas que son a nivel horizontal. Entonces, ¿tendrían que tener un trato particular cada una o...? Claro, y eso lo vamos a ver. Perdón. No, pero está bien, es una buena pregunta y lo vamos a tratar de ir respondiendo. Pero sí, la idea es que hay que tener en el fondo comunicación distinta para todo tipo de público, ya sea tu part o el que está hacia abajo, el que está hacia arriba, y también hay comunicaciones oblicuas que se llaman,
donde tú te puedes comunicar por las circunstancias y pasas a un mismo nivel con tu jefe. Por ejemplo, se integran los dos a un equipo de fútbol, y ahí los dos son compañeros de equipo, y se generan relaciones de amistad y de confianza súper distintas al jefe que está en una reunión y donde tú eres un subalterno. Entonces, un poco volvamos a los fundamentos de esta comunicación. Siempre el objetivo va a ser crear un clima cordial y de confianza, donde el empleado se sienta a gusto y vea que sus objetivos y los de la empresa están muy relacionados. Cuando hablamos de sus objetivos, es sus objetivos como persona. Esto suponte de lograr estabilidad económica, de tener tranquilidad, seguridad en el trabajo, de ser un buen empleado, de desarrollarse profesionalmente muy bien en lo que hace, porque por algo llegó a ese lugar. Y el trabajo que hace uno entonces es ver cómo yo combino a estas dos cosas, lo que se debe hacer para la empresa y lo que yo quiero hacer dentro de la empresa. La comunicación, como todas, necesita un feedback, por lo cual siempre esto tiene un ida y vuelta. Entonces, se hace un trabajo bastante intenso, de ver un poco cómo yo entrego la información y cómo la recibes tú. Entonces, es bastante dinámica, es bien exigente en ese sentido. ¿Y por qué es exigente? Porque hay que estar atento a los conflictos. Entonces, en la medida en que más rápido sepamos lo que está sucediendo a nivel de problemas, por ejemplo, podríamos tener mayor capacidad también de poder responder a esos problemas, y naturalmente donde la variable tiempo es absolutamente relevante. Hay que saber actuar rápido. Entonces, nosotros siempre los periodistas hacemos todo rápido, tenemos que trabajar todo rápido. Y esa, la verdad, es que es una característica de nuestra profesión, donde no hay periodista que yo conozca que no tenga que hacer las cosas muy, muy rápido para que se funcionen y sean efectivas. ¿Qué es lo importante de la comunicación interna? Es la credibilidad. Aquí tenemos que creer a lo que estamos haciendo, tenemos que creer que estamos en una organización que hace las cosas bien. Tenemos que nosotros desde las comunicaciones tratar de que se generen lenguajes comunes que nos permitan un buen entendimiento entre todos nosotros dentro de la organización. Y por eso es súper importante evitar los ruidos. ¿Y cuáles son los ruidos? Y podemos hacer después una clase de ruidos, pero porque ruidos hay por un montón, ¿verdad? Todos estos rumores, estas desconfianzas. Los cagüines de oficina. Enredos, cagüines, un poco normativas que de repente nos enteramos y nos pueden perjudicar y no las sabíamos, y miles. O sea, yo creo que las organizaciones tienen una enorme capacidad de hacerse el problema todos los días. Todos los días, o sea, todos los días pueden salir conflictos y problemas de cualquier índole. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Y lo más probable es que en algún momento se los van a pedir a ustedes, hacer un plan coherente de comunicación interna, que evidentemente va a tener que tener todas las características de la comunicación estratégica, que tenga un objetivo, que tenga una estrategia, tenga planes de acción, y que se una este plan a los objetivos de la organización a un nivel más superior, que se enlace modularmente con lo que son las comunicaciones externas, con lo que es la responsabilidad social, y que todo en conjunto logre un propósito comunicacional. Por lo tanto, no se puede ver aparte de todo el contexto externo que puedas tener. Entonces, por eso es importante no separarlo, saber entender que somos al final un todo y que hay que mirarlo de una manera bastante integral. Y es una oportunidad laboral súper interesante. Yo tengo varios amigos que están dedicados 100% a trabajar en comunicación interna. Y son áreas que se separan, incluso por ejemplo, en el NAT, por ejemplo, en la Tesorería General de la República, en las grandes empresas, ustedes van a ver que hay un área de comunicación interna. Entonces, puede ser un foco laboral bastante interesante también. Bien, ¿por qué es importante tener este plan?
porque, bueno, con un plan de trabajo que tenga objetivos, un desarrollo y una evaluación, se puede después hacer un análisis de cuán bien generó o cuántos buenos resultados generó este plan de acción y cuánto ayudó a que existiera, por ejemplo, un mejor clima laboral en forma real. En este caso, el autor también dice que haya menos conflicto, a que haya menos ausentismo del personal. En el fondo, que todos se sientan que pueden trabajar mejor y más a gusto con las tareas que están haciendo en su pega. Un objetivo bien interesante y bonito, lo que a mí me gusta, digamos, es que siempre la comunicación interna trata de generar una comunicación donde todos los niveles de la empresa se sientan protagonistas. Y ahí es donde un poco entra yo lo que les decía, la creatividad. O sea, ver cómo yo hago que el jardinero, que está que todos los días lo veo regar y que cuando yo paso por la facultad riega las plantas, tiene un rol importante para la organización, y cómo yo lo elevo, y genero una visión de una persona que tiene una función específica y que tiene un rol que en el fondo nos ayuda a todos, porque si él no riega o no tiene bonitas plantas, nosotros no vamos a disfrutar de un buen jardín, por ejemplo. Y así va a pasar con una secretaria, o con el tipo que atiende en el casino, o con tu mismo jefe, que sea un buen jefe y que pueda también hacerte sentir que tú eres importante para él. Por lo tanto, la cantidad de acciones e ideas que se nos pueden ocurrir en torno a cómo lograr que todos los miembros de la organización sean protagonistas es un desafío entretenido. Un poco de ver ya, ¿qué hago yo para que se destaquen las personas, para que se eleven y siempre sean consideradas como un miembro importante? Y sobre todo, lo que yo les decía, de que todos los escalones de una organización deben estar interesados en lo que sucede puertas adentro. Y porque de eso depende más en gran medida lo que pasa o el éxito no de la organización. Cuando vimos la clase de reputación, uno de los elementos también que se mide dentro del ranking de reputación es el clima laboral. Por lo tanto, es un factor importante, donde todos debiéramos estar atentos, saber, bueno, ¿y cómo está mi gente? O cómo están los trabajadores, ¿se sienten bien con las nuevas medidas? ¿Cómo estamos frente al COVID? ¿Sé yo realmente lo que les está pasando? ¿Estoy preocupado? ¿He demostrado preocupación por ello en esta pandemia? Y en ese sentido, es una condición de la comunicación interna que nunca se nos debe olvidar. Cuando uno la justifica, dice, bueno, esto permite acercar a la gente, sobre todo con entregar la información que no sabe dónde la puede buscar, nosotros se las entregamos. Aquí ya estamos hablando un poco de este rol del comunicador interno. Con la información que le entregamos, ayudamos a que se desaparezca la indecisión y la falta de información. Nos permite también traspasar o transmitir aquellos puntos que para la organización son relevantes hacia todos, o sea, desde arriba hasta el que está más abajo. Y saber si necesitamos alguna opinión o un actuar, saber que tenemos que llegar una buena comunicación interna para que esa persona sepa que puede también estar presente dentro de una opinión. Bueno, ¿cuál es la política? Que mientras todos entiendan los objetivos y las políticas de la organización, será mucho más fácil actuar porque vamos todos, ¿verdad?, en un solo sentido. Y lo más importante es tener esta sensación de que pertenecemos a algo, de que tenemos un espíritu de cuerpo y que somos parte de un equipo, de un todo organizado. Bueno, las señales de alerta que proporciona la comunicación cuando hay conflictos, la mejor manera es que uno lo sepa para poder resolverlo y poder enfrentarlos.
y siempre que hayan normas o políticas o medidas importantes que informar, va a ser la comunicación interna la que lo va a hacer. Entonces, siempre los DIRCOM de la organización estamos a cargo de la información más relevante institucional y nuestros canales van a ser los oficiales para transmitir todos aquellos mensajes, medidas, circulares y decretos que sean indispensables para todos los miembros de la organización. Bien, en el fondo la comunicación dice que tiene 3 canales. Hay un contacto personal, canales de comunicación controlados y canales de comunicación masivos. Y aquí también nos vamos diversificando y ver dónde estamos nosotros, cómo trabajamos o cómo no podemos intervenir. Bueno, en el caso obviamente de los canales personales, es un canal que no lo podemos controlar, pero sabemos que tiene mucha influencia. Y aquí es muy importante que las jefaturas tengan súper claro que el mensaje puede ser distorsionado, por lo cual ellos tienen que tener una gran capacidad de poder transmitir un solo mensaje en todos los niveles de contacto, ya sea un nivel de contacto personal, o canales de comunicación controlados, o canales de comunicación masivos. Un segundo canal son los canales controlados, que generalmente se combinan mucho con el trabajo que hacen las unidades de recursos humanos, que también uno trabaja codo a codo con ellos, porque a veces son ellos los que informan ciertas medidas que nos involucran a todos. Por ejemplo, como son algún tipo de bonificaciones que nos llegan a todos, o cuando te piden, por ejemplo, el certificado de estudio de tus hijos para que ellos puedan asumir ciertos beneficios que tiene la empresa, o cuando llegan normativas que nos involucran a todos como miembros de la organización. O sea, a partir de hoy día las licencias médicas se entregarán a tal persona, o existe tantos plazos para poder postular a ciertos beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay una combinación. Ahora, en la práctica pasa que generalmente el personal siempre le pide a comunicaciones que haga y difunda. ¿Por qué pasa eso? Porque al final siempre se administra la cosa doméstica con bases de datos. Por ejemplo, le estoy dando un ejemplo súper básico, donde generalmente los que tenemos más completas las bases de datos somos los que trabajamos en comunicación, porque sabemos los que se fueron, los que vinieron, los que se agregaron. Y de hecho, a mí en mi caso siempre me están contando para poder actualizar la base. Entonces, si hay alguien que tiene la base, la última base donde estamos todos, es el área de comunicación. Ahora, los canales de comunicación masivos son responsabilidad del departamento que maneja la imagen institucional de la empresa. Y aquí nos referimos a, por ejemplo, hacer un boletín, hacer una revista, o generar un evento institucional, hacernos cargo del aniversario de la institución, o hacernos cargo de eventos oficiales que tradicionalmente tiene la organización, y eso en el fondo siempre, generalmente cae en el comunicador la tarea, tanto como de crearlo, organizarlo, difundirlo, armarlo, y ahí también obviamente se trabaja en conjunto con otras unidades, y en el escenario trabajas con otro periodista, trabajas con un diseñador, trabajas con un relacionador público, que te permiten armar, ¿verdad?, un equipo y poder generar un montón de acciones en torno a llevar medios de comunicación propios. ¿Cómo facilitar el camino para la recolección de información? Bueno, siempre es importante tener como líneas directas con los distintos públicos internos. Tenemos que ver de qué manera logramos esas líneas directas. Entonces, no solamente a un nivel de contacto personal, sino que también ver de qué manera hacemos sistemáticas ciertas reuniones o fórmulas de saber
lo que las otras unidades están haciendo o están definiendo y que nos puede afectar a nosotros o que puede afectar a la organización en general. Entonces, ahora, aparte de la tecnología, que ya ustedes saben mucho más que yo por todo lo que he leído en la prueba y cómo se manejan, es que lo más básico, lo más doméstico y lo que a veces se nos olvida es recorrer la empresa y contactarse con la gente de los diferentes sectores. ¿Ah? Y esto que parezca de perogrullo, que le estoy diciendo algo tan obvio, y me dice, oiga, la profe, la obviedad que no está diciendo, créanme que no es tan obvio porque uno tiende a quedarse todo el día, como nos está pasando hoy día, sentado en el escritorio porque tienes que mandar el boletín, tienes que sacar el correo, tienes que publicar en la página web, y no te das cuenta que la mayor riqueza de la información está saliendo, yendo a la calle, estando en el casino, yendo al laboratorio, caminando, saludando a la gente, conversando, y visitando las distintas unidades. Y eso, el gran problema que tenemos es que cuando estamos tan inmersos en nuestros objetivos y en nuestras tareas, no hacemos este recorrido. Y no nos movemos mucho de nuestro escritorio y nos transformamos paradójicamente como en un funcionario más, cuando nuestra gran característica es ser el funcionario que comunica, ¿ya? Y el que lleva el mensaje de la organización y el discurso de la organización. Ayer tuve una clase con los alumnos de periodismo organizacional, y lo que más sacamos conclusión, que fue un alumno que me dijo que él no se había percatado de la gran responsabilidad que tenemos los periodistas cuando trabajamos en una organización, porque por un lado nos tenemos que hacer cargo del mensaje de la organización, escribirlo en las generaciones de confianza, porque imagínate si escribes algo contrario o que vaya contra la organización, ocupando los medios propios de la organización. Entonces, el nivel de ética, de confianza que uno y de responsabilidad que debe tener sobre lo que comunica a todo nivel es absolutamente alto. Entonces, en eso las confianzas se ganan, pero también se pierden. Por lo cual, lo que yo más los invito siempre es a tener este rigor, como que he tratado de transmitírselo en todas cuando me acuerdo, digamos, de ser rigurosos, ser rigurosos éticamente, escribir en los contextos, saber que en el fondo también tenemos una camiseta puesta porque estamos adhiriendo a un proyecto, y eso también hay que tenerlo presente. Entonces, que no se nos olvide, que tenemos una enorme responsabilidad en lo que es la administración de la información, del contenido y del discurso de la organización. ¿Profe? ¿Sí? Sí, disculpe, es que me perdí un poco, no escuché bien lo de escribir un house organ. ¿Qué era eso, perdone? No, es que no mencioné, pero un poco es tener como un órgano de la casa, que es como en el fondo un lugar donde la gente se sienta que puede contar lo que le pasa. Y que en el fondo, por ejemplo, hay unas empresas que te digan, oye, hay buzones de ideas, o buzones de reclamo, o si se te ocurre algo para mi empresa, dilo, cuéntanos, a ver si lo podemos implementar. Entonces, que sea como un buzón donde tú, como típico cuando echabas un sobre antes, pero en esta figura de la virtualidad, no sé cómo podría hacerse ahora, pero ir viendo, oye, ¿qué cosas tú sientes que faltan y que pudiéramos hacer para que nos comuniquemos mejor? Y eso, en el fondo, no se nos puede olvidar, que nosotros tenemos que estar muy atentos a todo lo que pasa dentro de la organización, desde todo nivel. Oye, que se enfermó tal persona, que falleció un funcionario, que un alumno que ganó un premio, por ejemplo, en natación, o una ex alumna que es famosa en el mundo porque se ganó un premio mundial de emprendimiento. Y en el fondo tú a cada uno lo ves como un miembro de la organización que es importante.
y tener esa capacidad de poder elevar a esa persona con su acción. Entonces, un poco eso es lo que se propone, o sea, hay que generemos mecanismos de línea directa o estar en la calle, a saber llegar a la gente y no tender a lo que tiende el 99% de las personas de las organizaciones, que se quedan sentadas en su escritorio, que no se paran, no se mueven mucho, y donde no hay mucha conexión. Entonces, tenemos que lograr quebrar esas inercias que siempre pasan. Yo me acuerdo siempre de una clase de química donde hablaban de las moléculas y siempre se me quedó pegado de que las moléculas cuando se juntan, digamos, quedan como pegadas y no se mueven de ahí. Entonces, un poco lo que tenemos que hacer nosotros es que la organización se mueva, su gente haga cosas, invitarlos a generar acciones en común, y que tengamos una vida organizacional. Eso es un poco lo que pretende la comunicación interna. Profe, ¿Diga? le puedo hacer una pregunta. Lo que pasa, por ejemplo, desde donde yo trabajo, y en muchas partes, en otras partes de la administración pública, la gente se está manejando en estos momentos por el pánico, por el miedo, etcétera. Y sobre todo bajo la línea del anonimato. En el caso de que cualquier propuesta tiene que ser en el anonimato. En la Universidad de Chile, por ejemplo, donde trabaja, cuando se proponen estas cosas, ¿también se hace bajo el anonimato o existen otras instancias, también como un concurso o algo así? ¿A nivel de COVID, de pandemia o en general? En general, es como para cachar, porque yo no, como no sé lo que pasa en otras partes, yo lo único que veo, por ejemplo, que hay un mal clima y que se ve en muchos departamentos en todo caso. En muchas partes, en muchos ministerios, es como la misma línea del terror, por así decirlo, como del miedo, están echando gente, entonces como no sé más allá de eso, ¿qué pasa, por ejemplo, con la Universidad de Chile? Claro, mira, la verdad es que yo no, afortunadamente no trabajo en ningún clima adverso. Es un clima súper, yo me siento súper afortunada porque nunca me he sentido coartada, por ejemplo, en lo que yo pueda hacer o decir. Y obviamente tampoco he hecho estupideces, ¿cachai? Porque uno sabe más o menos dónde está. Pero sí se genera un clima de mucha discusión, de mucho debate, donde hay bastantes diferencias. Pero yo creo que uno ha aprendido como a las diferencias decirlas en una manera muy correcta. Y en ese sentido, y también han habido tomas, y yo también he marchado, y también hemos hecho carta en contra del decano cuando he hecho algunas medidas. Pero no siento que estemos en un clima como el que tú dices, pero sí me tocó en un tiempo, hice una asesoría, me acuerdo, en el Ministerio de Transporte, donde estaba esta cultura que tú dices, y era horrible, y duré 2 meses ahí, porque no fui capaz me sentía incluso ahogada, como en estos ámbitos de trabajo súper coercitivos, y donde hay mucho temor a decir lo que uno piensa, y porque fácilmente te pueden despedir, porque además que tienes jefatura absolutamente déspota y prepotente, y donde uno no vale nada. Además que te hacen saber que no vales nada y no eres nadie. Y para mí esas son organizaciones enfermas, o sea, a pocos buenos resultados pueden llegar, y por eso también que hay tantos conflictos, y por eso también que hay tantas crisis. Entonces, cuando hay grandes asociaciones de funcionarios donde están permanentemente chocando con la autoridad, es la mejor muestra de que no existe un buen clima laboral interno, y donde hay desconfianza, donde hay desunión, donde no hay integración y no hay armonía. Entonces es muy complejo, es muy difícil trabajar en esos ambientes. La Chile en ese sentido, como te digo, es muy, es muy amplia de criterios, y
y nunca me he visto, sí una vez una vez me despidieron de una pega y renuncié a la facultad porque me sentía mal, pero era porque tuve una jefa que me trató pésimo, pero no porque en general la facultad estuviera en un ámbito contra mí. Obviamente siempre van a haber problemas entre personas, ¿ya? Pero siento que en general la universidad tiene un muy buen clima laboral. Y además que no hacemos parte de todos los problemas nacionales, entonces siempre un poco la Chile ahora la primera en temas de estadísticas, por ejemplo, y debate con el gobierno. Así que en eso es un muy buen lugar para trabajar. Y porque tiene estas condiciones, yo creo, de comunicación interna que son hay mucho respeto, y hay mucho poder también, porque la verdad es que cuando tú podrías tener algún conflicto con un funcionario, y si ese funcionario pertenece a la FENAFUCH, que es nuestra federación, es fácil que te puedas meter en un conflicto. Entonces, yo creo que son como posiciones elegantes que hemos sabido convivir durante mucho tiempo, pero sobre todo con harta comunicación, ¿no? O sea, yo creo que la Chile se discute harto, siempre hay debates, siempre hay asambleas, siempre hay reuniones, siempre te invitan a participar, siempre esto es acostumbrarse a opinar y a debatir. Y claro, si tú no sientes, si no ves que pasa eso donde tú trabajas, claro, evidentemente estás en una organización que no es sana desde un punto de vista de un buen clima laboral. Más bien diría que es un pésimo clima laboral. Y eso agota. ¿Sí? ¿Y en la PUC, en la Católica, funciona de la misma forma? Porque yo los veo más en la tele a ustedes, en noticiarios y cosas importantes, más a la Chile. La Católica es muy jerárquica, porque la Chile también es jerárquica, pero hay más libertad de opinión. La Católica es absolutamente jerárquica y ahí los mensajes lo define el Vaticano. Entonces sí, es una línea súper cerrada, no todos los profesores pueden hablar, no todos pueden opinar, hay líneas de comunicación definidas y son mucho más cerrados. No, o sea, acuérdense cuando estuvo este debate del aborto y también la Católica entre medio dio una opinión totalmente distinta a todos los grupos políticos que estaban opinando que había que dar libertad de aborto, y se analizó, y un grupo de profesores se salió de este esquema y ellos hicieron ver que el aborto terapéutico, por ejemplo, era necesario. Y ahora, bueno, internamente como que a lo mejor casi lo sacaron, digamos, de su línea de trabajo por opinar de manera distinta. Entonces sí, es una universidad muy jerárquica y muy cerrada. A mí me ha tocado interactuar en algunas reuniones con ellos y son totalmente distintos a nosotros. De hecho, un alumno que trabajó en la Católica no le gustó por lo mismo, porque además me contaba que a los alumnos que llegan becados los tratan como los alumnos pobres, que ellos llegan a ayudar. Y él se sintió así. Entonces dijo que él, como no era pobre y no se sentía así, no le gustó la forma en que lo trataban sus pares y se cambió. De hecho, que se había ganado un tremendo posibilidad de estudiar allá y no la aceptó, la rechazó. Duró 2 meses en esa tarea, porque sintió estas cosas, digamos, de que los pobres son la gente a lo que ellos ayudan, y por otro lado estas líneas jerárquicas súper duras donde no podían comunicar mucho, y no podían opinar distinto, básicamente eso. Así que es real, es real. Bien, vamos a ver un poquito más para que entiendan las flechitas que voy a mostrar. Y cómo se habla de las comunicaciones internas. Se habla de que tienen ciertas direcciones o ciertos sentidos. Se habla que hay comunicaciones descendentes, ascendentes, horizontales y transversales. En el caso de las comunicaciones descendentes, están destinadas hacia los sectores subordinados a los que el jefe señala lo que se espera de ellos. Entonces, en el fondo, esto es de arriba hacia abajo, y donde un poco se transmiten las órdenes, las instrucciones,
los anuncios, los límites, etcétera, etcétera. En el caso de las comunicaciones ascendentes, está destinada desde abajo hacia arriba, hacia los sectores gerenciales. Los subordinados tienen la posibilidad de expresar cómo ven el desarrollo de las tareas de sus superiores, y aunque esto crea un clima de tensión y algunas dificultades, sirve para mejorar las acciones. Entonces, un poco pasando a la Chile, aquí hay mucha comunicación ascendente en la universidad. En el caso de las comunicaciones horizontales, es la comunicación entre pares y les permite comparar cómo se sienten, qué piensan, puntos de vista. Y aquí, por ejemplo, puede ser un nivel, puede ser todos los gerentes de área que se comunican entre ellos. En un nivel más abajo pueden ser todos los miembros de una, por ejemplo, unidad de personal, tiene 5 personas, y ellos interactúan en una comunicación horizontal, los 5 miembros de esa unidad. En el caso de las comunicaciones oblicuas o transversales, no solo se da entre los niveles jerárquicos, sino también con las distintas áreas de la organización, las cuales comparten funciones. Y son muy comunes en las organizaciones que tienen estrategias globales y de alta participación de los diferentes sectores. Aquí un poco los típicos, por ejemplo, constituciones de comités de trabajo internos, por ejemplo, el comité paritario, el comité de orden y seguridad, o el comité de Navidad, el comité de bienestar, el comité de recursos humanos, el comité deportivo, o el comité de beneficencia, o de a lo mejor una acción que se hizo de programas de tutores para ayudar a los niños de un hogar, donde ya ahí tú te integras de un modo distinto en la organización, y una persona que estaba arriba y la otra abajo puede tener esta línea de comunicación directa por este tipo de relaciones que se definen en torno a funciones que comparten de una manera recreativa, por ejemplo, y que los hace tener más confianza para poder comunicarse directamente, y no pasar por esta barrera hacia arriba, aquí en este esquema. Entonces, la comunicación oblicua, por ejemplo, si tú estás acá y tú conoces al presidente por algún tipo de amistad, puedes generar una comunicación oblicua con él, un poco pasando a llevar, por así decirlo, a tu jefatura, porque tienes un nivel de confianza lo suficientemente alto como para poder dirigirte a él en forma directa. Por eso se llama oblicua. Comunicación descendente, ¿verdad?, que viene del presidente hacia abajo. Comunicación horizontal, la que es entre pares. A medida y mientras más grande la organización, se van disgregando los tipos de comunicación ascendente o descendente. Entonces, quizás a lo mejor en este cuadro, que sea una subdirección, por ejemplo, también hacia abajo tiene una línea ascendente, y también hacia arriba va a tener una línea, perdón, también hacia abajo va a tener una línea descendente, y hacia arriba una línea ascendente. Ahora, el gran dilema, o desafío, o realidad, ¿verdad?, es que esta estructura que siempre se había mirado de la organización de una manera súper jerárquica, a nivel casi de organigrama, hoy día está absolutamente diluida y está disgregada y repartida por todos lados. Entonces, nos cambiamos de este esquema rígido, jerárquico, un poco segmentado, a una nueva realidad de las organizaciones, que es este esquema de la interconectividad, de la que ustedes ya leyeron en los trabajos, analizaron también a un nivel de ciertos casos organizativos, y un dilema que también desde las comunicaciones internas tenemos que enfrentar. Y ahí está también el desafío de cómo lo hago, o sea, cómo yo comunico internamente a públicos que pueden estar en todos lados. Y gracias a la tecnología, además, están con dispositivos que permiten decir cualquier cosa de lo que pasa dentro de mi organización, y comunicarla hacia afuera. Entonces, es un ejercicio súper desafiante, bien interesante, es de estar
todos los días atentos a este trabajo y de saber cómo lo llevamos. Profe, una pregunta. Entonces, si hacemos un plan de comunicación interna, ¿qué es lo más favorable hoy en día de acuerdo a esa tecnología y las redes sociales y todo eso? ¿Qué tipo de dirección en la comunicación sería la más eficiente? ¿En qué sentido, qué tipo, Paulina? En relación a eso que usted menciona, de que ahora cualquier persona puede informar a una comunidad completa de lo que pasa en la comunidad interna de una empresa. Yo creo que la mejor, una es como, obviamente, tener una, tú tienes que tener un plan en el que tú te muevas, un poco tener un rayado de cancha en el que tú definiste estratégicamente de qué manera vas a comunicar y vas a recibir comunicación de toda la organización. Y eso es un plan de comunicación interna estratégico. Y ese plan estratégico tiene que estar apto, adaptado para eventuales riesgos, que son los mismos riesgos que las organizaciones enfrentan cuando tienen crisis a un nivel más masivo. Entonces tú dices, bueno, ¿cuál es el riesgo y la oportunidad? Entonces la oportunidad es saber generar buenas acciones de comunicación para no tener ruidos internos. ¿Y cuál es el riesgo, verdad, de que malas medidas o que a ti tú percibas que pueden generar un problema o un ruido dentro de la organización sean advertidas a la autoridad y a la vez sean enfrentadas con un plan de acción, donde tú tengas la capacidad, por ejemplo, de mandar un Twitter a la misma velocidad que la persona escribió, o de enviarles una carta comunicándole a la gente medidas que tú sabes que van a ser negativas, pero que es importante avisárselas y que no se enteren por los diarios. Entonces, hay que generar planes de trabajo donde que nos permitan estar, por un lado, siendo proactivos con mensajes de comunicación que logren este clima laboral que esperamos, pero también teniendo las antenas paradas respecto a que alguna palabra, incluso algún titular que tú mal escribiste, puede generar una reacción adversa a lo que tú tan bien intencionadamente querías hacer. Y en eso es súper, uno a veces no se da ni cuenta y en la rapidez de la comunicación puedes cometer grandes errores. Y ¿qué es lo que nos dicen siempre? Bueno, hay que reaccionar y reaccionemos rápido. ¿Cómo reaccionamos rápido? Veamos lo que hemos hablado de crisis, pidamos disculpas cuando nos equivocamos. Si no sabemos lo que está pasando, debemos mandar un comunicado y decir, en este momento no tenemos muy claro lo que ha sucedido, pero no le quepa duda que apenas lo sepamos le vamos a informar. Lo que decía la periodista española del atentado, de si tienes una crisis interna, ser tú la vocera de esa crisis y de estar tú informando permanentemente lo que está pasando y no perder, ¿no es cierto?, esa capacidad de administrar y de manejar el mensaje. Entonces, es un desafío sobre todo de experiencia y de reacción, porque a veces uno, como te digo, comete errores y yo el mayor error siempre que he visto que en las mayores crisis todos se olvidan de la comunicación interna y de su gente, todos. Y se preocupan de llamar a la agencia que los apoye para ver cómo hablan con el parlamentario, que llamen a Canal 7 para que no pongan la imagen, o todas las artimañas externas y sacando tremendas publicidades en defensa de la organización, y nadie se preocupa de avisarle a su gente lo que está sucediendo. Y a veces hay respuestas ahí mismo, en la comunidad interna. Y las respuestas están en la comunidad interna siempre. Son los que más saben de la empresa, en general. Exacto. Siempre son los que, incluso el que quiere el que más sabe, yo siempre digo, el que más sabe de todos nosotros, el portero. Profe, una última pregunta, sin ir más lejos, que usted decía hace un rato, eso de las empresas que tienen estos jefes con mucha autoridad, las partes gerenciales con mucha comunicación descendiente, como que no dan paso a esto de la generación como espontánea de comunicación entre pares y en las redes. ¿Cómo uno llega a una organización así
a solucionar este tema de poder comunicarlo de forma lineal a todos, de forma transversal. Porque no te dan permiso, po, porque sus lineamientos son todo a nivel gerencial y estamos aparte de todos los demás. Claro, bueno, el gran problema de eso es precisamente que ellos creen que censurándolo o administrando la información, ¿verdad?, de manera sesgada, van a lograr que la gente no reaccione o no se sepa, y ya todos sabemos que la gente igual va a saber. Se generan rumores después con información que está toda tergiversada, no hay oficial. Claro, claro, entonces, y en el fondo les va a reventar en Twitter en la cara, como todos los casos que ustedes vieron en los ejercicios que me mandaron en la prueba. Entonces, evidentemente, cuando tú entiendes los conceptos básicos de comunicación interna, que lo vimos ahora súper rápido, así a nivel de estos tipos de comunicación que tenemos, es justamente estar preparado y advertirle también a tu jefe que esta comunicación es súper relevante para la organización y que él tiene que saber administrarla. Entonces, y es muy complicado, como les digo, porque siempre el jefe tiende a ver hacia afuera. O sea, y en el fondo casi como que te dicen, bueno, los que trabajan conmigo con su deber nomás cumplen. Entonces... Hay una profe de otro ramo que nos aconsejó que para llegar a estos jefes medio difíciles de entrar, llegáramos con una propuesta pero con números. Decirle, si tú no haces esto, o usted no hace esto, van a disminuir las ventas o se van a, no sé, van a perder ventas o público entre esta cifra y esta cifra, para que se asusten. Claro, claro, pero es que o también le puedes abordar la parte legal. Entonces, pueden mucho decirle, oye, esto te puede significar una demanda en los tribunales del trabajo y que te va a costar miles de millones de pesos. Pero yo pienso que tiene que haber una forma distinta de poder convencer a las personas, que todas las personas somos importantes de la organización y él tiene que saber valorar a todas las personas de la organización. ¿Profe? ¿Sí? Pero eso no tiene también que ver con un tema quizás generacional y también tiene que ver con un tema cultural de país, porque nosotros siempre estamos hablando que en ese sentido a mí me gusta, por ejemplo, las organizaciones gringas, el clima que ellos instauran, la cultura que ellos instauran en las empresas, que es como mucho más, que prefieren ver mucho más al trabajador bien y así trabaja bien. En cambio, las culturas, no sé si latinoamericana, pero por lo menos la chilena, es como más si te chicotean los caracoles, como que más vaya a trabajar y de repente no es tan así. Entonces tendría que ver un tema más como cultural. Tenemos un tremendo problema cultural, que es un problema que en el fondo tendemos a ser absolutamente, como tú dices, un poco negreros, ¿verdad? Tenemos fama de ser negreros, de ser chaqueteros. Porque, por ejemplo, trajo como mucha controversia el tema de la disminución de horas. Pero, por ejemplo, si uno ve los modelos extranjeros en Europa o en Estados Unidos, tengo una una amiga que en Estados Unidos, no sé, trabaja desde las 8 hasta las 4 de la tarde. Y al final ven mal cuando la otra persona se queda trabajando, y aquí es al revés. Cuando uno se va a la hora que corresponde, te miran feo. Se está yendo a la hora, zapatillas de clavo, entonces como una cosa mía. Sí, no, sí, tenemos como sociedad chilena, yo creo que tenemos muchos defectos, y además que siempre cuando tú lo ves en indicadores económicos, la productividad nuestra es bajísima. Entonces siempre se dice que los chilenos trabajan creo como 10 horas promedio y su productividad es un 40% de lo que podría ser en otro tipo de culturas, como tú dices, la norteamericana o la europea, que trabajan 5 horas, 6 horas y son mucho más productivos. Y un poco siempre el discurso de la productividad pasa por la falta de capacitación de recursos humanos que existe en nuestro país. Y ahí también se habla de que las políticas laborales en cuanto a la formación de los profesionales es absolutamente mala. Y cuando tú evalúas y mides los rendimientos, nuestros son súper bajos.
Y no solamente a nivel laboral, también a nivel educativo son bajísimos. Cuando tú ves los indicadores CIMSE, cuando ves todos los indicadores mundiales de educación, nuestros escolares están muy por debajo de lo que es la comprensión de lectora, de lo que es el aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pero paradójicamente también nuestro recurso humano es muy valorado en las economías latinoamericanas. Por ejemplo, yo siempre escucho que son súper valorados, somos muy valorados en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Brasil. A todos ellos les gusta mucho trabajar con los chilenos, ¿no? Porque dicen que son ordenaditos, y que son como somos calladitos, como que hacemos las cosas, las hacemos bien, como asustaditos, para cumplir. Entonces, podríamos quizás hablar un montón de cómo somos como país. Y claro, y caemos en los grandes defectos, y yo sé que es súper difícil llevar buena comunicación interna cuando no tenemos un buen jefe. Es muy difícil, es muy complicado porque él no nos va a entender. Pues a veces uno quiere hacer algo, suponte, no sé, pues hay una campaña de ayuda para los funcionarios. Entonces, y él te puede decir, bueno, ¿y para qué si ganan su sueldo? No, no hagamos eso. Y tú te quedas así con una sensación de que, oye, pero si necesitan ayuda. Entonces, no, es una tarea súper difícil, pero a la vez es bien desafiante, y como profesional, en la medida que tú te logres dar cuenta de las necesidades de las personas y cómo tú puedes apoyarlo, donde, yo creo que es donde está la satisfacción de uno como persona para poder generar profesionalmente un buen trabajo de comunicación interna. Pero no es fácil, o sea, igual yo me llevo súper muchos desaguisados todos los días, pero a la vez hacemos cosas buenas. Entonces, a lo mejor quieres hacer 10 y vas a lograr 2. Entonces, yo le pedí al decano que hablara con los mechones, porque nuestros mechones no conocen la facultad. Terminaron pésimo el año pasado, casi no pudieron dar la prueba, y ahora más encima no conocen la facultad donde están estudiando. Entonces, si hagamos un plan de trabajo con los mechones, y el decano dijo, no, no me interesa. Hagan ustedes algo con ellos, pero a mí no me interesa. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con un jefe que no le interesan sus estudiantes? Entonces, lo que estamos haciendo son generar acciones de comunicaciones, y lo estamos invitando a generar videos y que nos manden un saludo, que digan quiénes son. Y de a poquito nos hemos ido ganando la confianza de ellos, porque también lo que nos pasa como órganos de comunicación institucionales es que nos ven como el órgano de la jefatura y no de la institución. Entonces, no, ella trabaja para el decano, no trabaja para la facultad. Entonces va a hacer lo que el decano quiera, no lo que la facultad necesita. Entonces también pasamos en esta dualidad, que nos llevamos trabajando todos los días con el convencimiento que estamos trabajando por la organización, pero en muchas partes los comunicadores trabajan para el alcalde, por ejemplo, directamente. Y son los monigotes del alcalde, o los monigotes del ministro. Y eso uno lo ve. Aquí estamos con cosas, así lo ve. Yo creo que la Claudia lo ve siempre. Entonces, hay gente, y en todas partes va a existir gente obsecuente que va a trabajar con la persona que esté en la jefatura, y esa persona el otro día deja de ser jefe y ya no lo miran más, y vuelven a reinarle pleitesía al nuevo jefe. Entonces, esos tipos de personas también existen en las organizaciones, y también vamos a tener que saber trabajar con ellos. Así que, bueno, yo no sé si hay más preguntas, o terminamos acá para que nos vayamos a descansar luego de una jornada muy pesada. Creo que me aclaró harto, porque una experiencia, yo trabajaba en una unidad de comunicaciones, pero en la comunicación externa, o sea, prensa, ese tipo de cosas así. Y en el ministerio no estaba, en un momento hubo un jefe de comunicación interna y que lo echaron y quedó descabezado esa unidad. Que tampoco era unidad, eran de la misma unidad nuestra, solo que estaba en otra oficina. Entonces en un momento nos tocó por cacho, era un cacho, entonces en un momento me quedé yo a cargo de comunicación interna como 3, 4 semanas. Era un cacho, porque lo único que yo tenía que, lo único que le hacía era avisar los obituarios. Era una discusión eterna de
porque todos decían sensible fallecimiento. Yo sé que es un protocolo, pero ¿qué es el sensible fallecimiento? Lo discutí muchas veces, nadie me hizo caso. Pero nunca una política era como, de comunicación interna, cacho. Era como el cacho. Claro. Claro, después del cambio de gobierno se le hizo un trabajo mejor a comunicación interna, muy bien hecho, creo yo. Pero en la época que estuve yo, no era el cacho. Eran los que subían las notas de la región al sitio web. Y los Claro. que había que mandar el comunicado así como interno, no sé, con algún problema, y llámate internos para que lo manden. Era eso. Claro. Pero no tenía ni idea de lo que hacer. Esto creo que explica mucho cómo funciona. Así que gracias. Sí, no, y tiene una dinámica bien entretenida. Yo, o sea, honestamente les digo, mis mejores experiencias en la facultad han sido las fiestas con mis colegas, con mis compañeros, las fiestas patrias, cuando hemos ido de paseo, lo hemos pasado la raja, disculpen la expresión. He tenido grandes amigos y todavía tengo grandes amigos de un montón de lugares donde he trabajado que después también se transforman en grandes aliados porque siempre te van a ayudar. Entonces, y se hacen acciones, acciones buenas o acciones, digamos, que pueden permitir que la gente salga beneficiada de algún modo. Cuando nos conseguimos beca para los estudiantes, por ejemplo, yo soy feliz, soy la mujer más feliz del mundo organizando la ceremonia y casi me pongo a llorar cuando te entregan la beca. Y porque yo siento esa necesidad de la familia y de ese hijo sacrificado y que va a obtener una beca por su mérito académico. Entonces, ¿cómo no va a ser bonito eso? Entonces, claro, a lo mejor a mí me llega eso, y a lo mejor al decano, que lata ya una ceremonia más, tengo que entregar el certificado y la foto ya para que salgamos y punto. Pero eso ya que a nivel ya más íntimo y más personal. Pero mi invitación para todos ustedes es que lo tomen como una tarea humana muy interesante y muy importante, y donde realmente, si uno lo hace con buena intención, puede lograr cambios positivos. Una experiencia increíble que tuve fue que hicimos una vez un árbol de Navidad como de 100 metros, que colgamos de un piso 24 hasta abajo, y todos colaboramos para colocar y fuimos asomando por la ventana para ir agarrando un poco la guirnalda que caía para abajo, y quedó un árbol de Navidad, pero que quedaba en la memoria de toda la gente que participó en ese árbol de Navidad. Hubo una vez que un funcionario se tiró como de un tercer piso hasta el árbol y casi rompió el árbol de Navidad, y fue pero increíble, pero él se sintió el hombre más feliz del mundo siendo el viejito pascuero de todos los niños de la facultad. Entonces yo digo, bueno, ¿y qué es la vida? Que son esas cosas que en el fondo nos quedan como personas, en el ser más íntimo de nosotros, de ser solidario, de ser buena gente, de compartir juntos un asado, un regalo de Navidad, un amigo secreto, o una medalla por años de servicio. Entonces, tiene ese valor, y la verdad es que yo disfrutaba mucho del área de comunicación interna siempre. Y porque tiene esta cosa de humanidad. También hice un curso de cueca, y bailamos cueca con mis compañeros, y tengo en mis grandes fotos de recuerdo todos nosotros vestidos como guasitos y guasitas para la fiesta del 18. Entonces, bueno, a lo mejor no a todos les gusta la cueca, obviamente, pero voy como a esas cosas, y esas cosas se pueden hacer, y yo creo que se deben hacer porque ¿qué pasa en el fondo? Que después confían en ti. Y a mí me llama mucha gente y me cuenta cosas, me dice, Ruth, ¿sabes qué? Te quiero comentar esto pasó. Y yo después se las cuento a mi jefe, digo, oye, Dante, ¿sabes qué? Pasó esto, me enteré de tal cosa, y ellos ya no sabían, porque se produce lo que dice un poco la Paulina, de que así como los jefes prohíben decir cosas, la gente no le dice las cosas al jefe. Entonces, pero sí te la cuentan a ti, porque confían en ti, porque confían en lo que tú haces, en un trabajo profesional, y que saben que lo que tú vas a saber lo vas a usar para algo para que le haga bien a todos. Entonces, teniendo ese rol de no olvidarlo, de ser una persona lo más correcta que se pueda, y con la buena intención de poder hacer un poco, generar una buena comunicación,
Yo creo que por ahí van las grandes satisfacciones de la comunicación interna. Y evidentemente manejar los conflictos. Y los grandes errores que siempre hemos tenido, por ejemplo, en las universidades, cuando los estudiantes se toman las universidades, es porque no se ha sabido entender las demandas de los estudiantes. Y eso es un problema de comunicación interna. Es un problema de comunicación interna. Entonces, es importante, es súper importante para la organización. Bien, me alegro, Ramón, que te haya aclarado. Espero que te inspire también. Gracias. Así Me gusta que saberlo, no me gusta interna, pero es bueno saberlo, debo decir. es bueno saberlo, exactamente. Así que bueno, yo los dejo, espero que tengan una buena tarde, descansen mucho, los felicito a todos por sus pruebas, estoy muy contenta, así que ahí están las notas, espero en un ratito más, y si no ya mañana les mando a cada uno a su correo la prueba, ya para que la revisen. Gracias. ¿Ya? Vi mi nota, profe, Gracias, le profe. agradezco. Bueno, no, Gracias, sí, profe. es mérito de cada uno, así que Sí. me alegro mucho Gracias, por profe. todo. Por América también, muy buena prueba, te felicito. Gracias. Que estén súper bien, Chao, cuídense chiquillos. mucho. Buena Gracias. semana. Buena semana. Igualmente. Muy bien. Chao, Hasta el próximo Tío, miércoles. hasta mañana. Buena Chao, semana. chao. Chao. Igualmente, chao. Gracias. Que estén bien, chao. Chao. Chao, Chao, profe, que esté bien. chao. Chao, chiquillos.